Ok, buenas noches. Nosotros somos el grupo número uno, me avisan si se escucha bien, y vamos a estar hablando sobre la ecología microbiana de los alimentos. Este grupo está compuesto por Omega Vidó, Orlando Martínez, Madeline Contreras, Joan Ogando y quien les habla, Chesit Mosquea. Les voy a dejar con mi compañera Omega, que les va a estar hablando sobre lo que es la ecología microbiana de los alimentos. Buenas noches. Le daré una breve definición acerca de lo que es la ecología microbiana. La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente, es decir, todas las condiciones físicas y biológicas del lugar donde habita. Así, la ecología microbiana se refiere al estudio de los microbios en el ambiente y sus interacciones, y cómo todas esas condiciones influyen directamente sobre la vida de otros organismos. Los microbios son los seres vivos más pequeños que habitan en la Tierra, sin embargo, son de gran importancia debido al enorme impacto que tienen, pues intervienen y regulan muchos procesos esenciales para el funcionamiento del planeta. Se dice que los microbios son modelos de evolución y también degradan y detoxifican los contaminantes. Eh, una de las razones por las cuales los microorganismos son tan importantes tiene que ver con la relación que estos mantienen con la ecología. Los microbios fueron los primeros seres vivos responsables de incrementar la cantidad de oxígeno en la atmósfera, situación que generó un cambio drástico para la vida. Asimismo, ayudan a regular la cadena alimentaria y a eliminar los compuestos tóxicos de algunos ambientes. Y cuando se encuentran en asociaciones con otros seres vivos, intervienen y regulan muchos procesos biológicos y geológicos esenciales. La ecología microbiana de los alimentos comprende la interacción entre los atributos químicos, físicos y estructurales del alimento. Los factores tecnológicos, la biota, que constituyen la población microbiana de los mismos. En el caso que nos ocupa la carne y los productos cárnicos, el estudio del efecto de las condiciones medioambientales sobre los microorganismos es el fundamento de la ecología microbiana. La relación entre la matriz alimentaria, los factores medioambientales y la biota respectiva son los ejes principales de la ecología microbiana de los alimentos relacionados con la ecología alimentos de origen animal. Los principales factores que condicionan la respuesta de los microorganismos, la biota, alterante y la vida útil de los productos. Le voy a hablar ahora de los objetivos de la ecología microbiana de los alimentos. Comprender los fundamentos microbiológicos y ecológicos que explican la participación de los microorganismos en los alimentos. Identificar las principales características de los microorganismos como agentes de deterioro de los alimentos. Factores que influyen en el crecimiento y supervivencia de los microorganismos. Los microorganismos más comunes en los alimentos de origen animal y sus diferentes alteraciones. El significado de los microorganismos en los alimentos, métodos y técnicas para la detención de microorganismos en los alimentos de origen animal. Hasta aquí mi parte. Para para conocer más a fondo lo que es la ecología microbiana de los alimentos, debemos tener en cuenta varios temas. El primero es que los microorganismos en los alimentos son seres vivos, también que son capaces de desarrollarse y multiplicarse en un medio que reúna las condiciones adecuadas. Estos se hallan en el suelo, en el aire, en las plantas, en otros organismos vivos y hasta en el agua. Y también debemos saber que los alimentos constituyen un medio idóneo porque estos los proveen de los nutrientes y de la humedad que ellos necesitan para desarrollarse. Siguiente diapositiva, por favor. Debemos tener en cuenta también que los microorganismos en los alimentos
se pueden dividir en patógenos y no patógenos. Los microorganismos patógenos son aquellos que causan alguna alteración negativa en el organismo y los no patógenos son aquellos que no causan, al contrario, no causan ninguna alteración negativa ni alguna enfermedad en el organismo. El día de hoy nos vamos a centrar en los organismos no patógenos. Los alimentos prebióticos y los alimentos probióticos, perdón. Los alimentos probióticos son aquellos que con bacterias cuya existencia o cuya presencia en los intestinos es beneficiosa, debido a que estos favorecen a la digestión de alimentos y a la eliminación de competidores. La ingesta de bacterias como son la Lactobacillus y la Bifidobacterium tienen efectos particularmente favorables para la salud. Al contrario, los alimentos prebióticos son aquellos que estimulan el desarrollo de poblaciones bacterianas intestinales favorables. Entre los microorganismos que se pueden ver en los alimentos se pueden encontrar los hongos, las levaduras y las bacterias, siendo las bacterias más conocidas y reproducidas en mayor cantidad. Entre los hongos más importantes que se relacionan con los alimentos, podemos destacar el Penicillium. Este produce en los alimentos coloraciones típicas azuladas o verdes azuladas. Se encuentran mayormente en el pan, en los pasteles y en las frutas, y algunos de ellos se utilizan para la elaboración de quesos y antibióticos como lo es la penicilina. El mucor se le puede encontrar proliferando en una gran cantidad de alimentos, aunque se utiliza mayormente para la maduración de algunos quesos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entre las levaduras que más podemos encontrar en los alimentos se encuentra la Saccharomyces. Esta tiene una gran utilidad en las industrias, una gran utilidad industrial, y la principal es la elaboración de cervezas, pan, vino y kumis, gracias a su capacidad de producir dióxido de carbono o CO2 y etanol en su proceso de fermentación. Gracias. Los microorganismos útiles en los alimentos. La mayoría de las bacterias son inofensivas e incluso útiles porque originan sabores y aromas en algunos alimentos, como por ejemplo en el caso de los quesos, embutidos, y también forman parte esencial de algunos organismos, como es en el caso de la microbiota. La mayoría de procesos de fabricación de los alimentos contienen microorganismos. La mayoría de estos procesos se basan en la fermentación, que debido a que tiene un gran uso industrial. Los organismos perjudiciales en los alimentos. Los organismos perjudiciales en los alimentos provocan alteraciones en los alimentos y lo hacen inadecuado para su consumo, a causa de, como por ejemplo, la putrefacción de la carne y pescado, leche agria, entre otros, denominados alterantes, y también inciden en la vida útil del mismo alimento. La degradación de la putrefacción en los alimentos o la causa de organismos masivos en los alimentos son la pérdida del 20% de los productos más importantes en el mercado. Ok, buenas noches. Yo voy a hablar de lo que son los vegetales y hortalizas. Debemos de tener en cuenta que una vez que el producto es cosechado, de inmediato comienza lo que es la senescencia, haciéndolo más sensible al deterioro microbiano. También debemos de tener en cuenta que los vegetales y hortalizas son alimentos que nosotros podemos consumir crudos.
Por tanto, estos alimentos no son patógenos, ya que para ellos transmitir o tener algunos microorganismos que sean tipos de infección o de bacterias infecciosas, necesitan de alguna ayuda secundaria, ya que, por ejemplo, cuando estos están en los cultivos, si por ellos cruzan aguas residuales o algunos insecticidas que son malignos, de algunas de esos tipos de manera pueden adquirir algunas infecciones que al consumirlos crudos pues pueden hacer daño al cuerpo, pero casi siempre estos tipos de productos pues son favorables consumirlos crudos porque es menos probable la cantidad de infección que tú puedes adquirir a través de ellos. Debemos de tener en cuenta también que la microbiota dominante sobre las hortalizas recién cosechadas son muy variables y está constituida por bacterias gram negativas, como es el Enterobacter, el Patoa y el además de eso, puedo decir que en cuanto a lo que es la conservación de algunos alimentos, es necesario que algunos alimentos tengan algunas temperaturas, como la profesora había explicado, en algunas temperaturas frías, ya que estos alimentos, después de ser cosechados, pueden pasar rápidamente a lo que es la pudrición. O sea, ya después de ser cortado, mejor dicho, de las plantas, pues comienza de una vez el proceso de pudrición, comienzan de una vez a reactivarse esos microorganismos que pudren los alimentos, y en las hortalizas y en los vegetales pasan más rápido que cualquier otro alimento. Aquí nuestra exposición del grupo 1 por el día de hoy sobre la ecología microbiana. Espero que le haya gustado la diapositiva, estuvo muy informativa y nos vemos en la próxima, maestra. Gracias.